Nos acompaña en este momento el miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Pedro Blanco, hijo del señor Ramón Andrés Blanco Fernández. O sea, ya tiene una estirpe política en sus venas y vamos a hablar con él acerca del crecimiento de la innovación de Fuerza del Pueblo y otros temas de mucho interés y vigencia en la actualidad. Señor Blanco, saludos, le damos los buenos días. Y obviamente la primera pregunta que por nuestra parte tenemos es el cuestionamiento que hizo el presidente del PLD, Danilo Medina, a la certidumbre, dice, del padrón entregado por el expresidente Leonel Fernández a la Junta Central Electoral. Dice que ese es un padrón de mentira. Entonces, ¿qué le respondería la Fuerza del Pueblo a una afirmación de tal categoría? Muy buenos días, Cristino. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los televidentes. Definitivamente la hipérbole se generaliza en el viejo partido. Nuestro partido es un partido que está creciendo, es un partido que tiene un padrón que hemos trabajado a lo largo de estos 2 años, que ha ido creciendo paulatinamente y, como dice el mandato de la ley electoral, nosotros como un partido tenemos que entregarle a la Junta ese padrón, y ese padrón puede ser perfectamente auditado. La Junta audita ese padrón, con lo cual simplemente que comience a llamar a sus dirigentes, a ver quién está y quién no está. ¿Cuántos miembros tiene en ese padrón? ¿Cuántas personas están incluidas? 1.092.000, 94.000 personas más o menos. ¿Eso qué representa de todo el conjunto de los votantes? ¿Qué porcentaje? Mira, todo depende del universo electoral, que llamaríamos así, son algunos 6 millones de votantes. La realidad es que no toda esa población vota. En esa población activa, que recurrentemente, históricamente ha votado, podríamos decir que hay al 30 y pico % puede ser, en un mejor escenario. Uno ve las actividades del doctor Fernández y a veces uno dice, oye, pero mientras otros partidos ya tienen otras personas que por haber sido funcionarios, por haber sido dirigentes políticos destacados y por el tiempo, como dicen ustedes en el viejo partido, que tienen ya dando la cara, entonces podrían significar a veces una ventaja comparativa. Entonces, no es quizás un obstáculo, como te digo, o sea, no es quizás fundamental para el doctor Fernández rodearse de personas que también que le ayuden a hacer el trabajo, de hacer crecer a la organización. No, por supuesto, el presidente Leonel Fernández se ha reunido y se reúne, está rodeado de personas jóvenes, como yo, como otros compañeros que estamos trabajando. Quizás no tenemos esa visibilidad en este momento, pero a lo interno del partido, a lo interno de lo que es ya la planificación de un futuro gobierno, nosotros estamos activamente trabajando. Y en cuanto a lo que tiene que ver con las críticas sistemáticas al gobierno de Luis Abinader, entonces, existen comisiones dentro de Fuerza del Pueblo que analizan los temas por área, por zona y todo lo que tiene que ver con la actualidad nacional. Así es. Así es, incluso desde nuestra Secretaría de Innovación. Las secretarías, quizás es una forma de organización, vamos a decir, como que se aplicaba antes en el PLD, pero tienen ustedes así sus diferentes secretarías por diferentes áreas. Por diferentes áreas, y todas las áreas, en todas nuestras secretarías, están trabajando activamente en cuáles son las problemáticas nacionales de ahora, cuáles fueron las pasadas y con cuáles serían las soluciones que tendremos nosotros en el futuro. Al final de cuentas, siempre tenemos que ver un poco al pasado para entenderlo y no cometer los mismos errores en un futuro. Claro. ¿Qué es lo que le preocupa, lo que más le preocupa a la Fuerza del Pueblo con respecto a la realidad que tiene actualmente la República Dominicana? Bueno, a nosotros nos preocupa fundamentalmente el tema de la economía familiar. La economía familiar, nosotros estamos viviendo factores que son externos ciertamente y factores de política interna. La inflación. Sí, básicamente la inflación.
La inflación acumulada, que se viene acumulando ya desde el 2020, fruto evidentemente de la pandemia, pero que ya lo tenemos en un índice acumulado en un 20% aproximadamente. A eso se le une el tema de los combustibles, que ha sido frenado por el gobierno, no de la manera, cuando ellos hablan de que están erogando fondos, no es erogando fondos propiamente hablando, es dejando de recibir, que son dos acepciones totalmente diferentes. Y el último golpe, que sí es un golpe funesto a la canasta familiar, es el tema eléctrico. En el tema eléctrico lo vemos con mucha preocupación porque tanto la electricidad como el combustible afectan directamente al IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor y eso tiene un efecto inflacionario devastador. El gobierno dice que eso está en el pacto eléctrico. Es cierto que está en el pacto eléctrico, pero como todos sabemos, vivimos en una época excepcional. Como gobierno, como partidos de oposición, tenemos que tener la conciencia de que no todas las medidas, aunque sean correctas, se debe tomar en este momento. Esa es una medida que se debió tomar en tiempos de bonanza y no implementarse en un tiempo de crisis. Sencillamente, no podemos ir abocando a una estagflación. La coyuntura. Por la coyuntura internacional e interna. Si no regulamos, porque la economía al final de cuentas es una regulación, se aplican políticas económicas. ¿Qué pudo haber hecho el gobierno para manejar el tema de la inflación y que no hizo? Mira, porque el gobierno argumenta que hay una serie de factores externos que no controla la República Dominicana, que son los que están incidiendo en el índice de precios al consumidor. Hay una realidad, hay algunos rubros que nosotros importamos, sobre todo con el tema de la agricultura. Nosotros tenemos que poner especial énfasis. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la suficiencia alimentaria. Ya la República Dominicana, desde hace varios años, tiene en más de un 90% su canasta básica cubierta de manera interna. Nosotros eso debemos seguirlo fortaleciendo la industria nacional, fortaleciendo a los agricultores, la agroindustria. Es totalmente necesario porque nosotros tenemos que incidir y fomentar dichas industrias para poder entonces exportar y recibir divisas. Entonces, es todo un planteamiento económico que se debe revisar para no dañar la industria a corto y mediano plazo. La situación económica, precisamente las medidas actuales que se están llevando a cabo, la economía entonces es quizás el principal punto débil, el manejo económico de lo que está llevando, de lo que tiene el actual gobierno, de los puntos más criticables por parte de Fuerza del Pueblo. Es uno de los puntos. Quizás otro punto es que se ha visto un poco de debilitamiento institucional, un poco de no coherencia en las políticas públicas que se están estableciendo. Pero fundamentalmente lo que el país necesita en este momento es encauzar en tiempos de crisis una nación. El tema de la ley de extinción de dominio, que ayer el gobierno dijo que eso va sí o sí, pero hay una serie de temas que parece que resultan polémicos por el asunto de la irretroactividad y además de eso la presunción de inocencia, que hay juristas que entienden como que hay puntos ahí que de alguna forma lesionan esos dos principios. ¿Usted cuál visión tiene con respecto a eso? Mire, yo tengo ese mismo punto de vista. O sea, al final de cuentas, la presunción de inocencia es un hito fundamental, es un principio fundamental del derecho. Eso no cabe duda a nadie. O sea, yo no puedo, esa ley, en cierta forma, prejuzga a un imputado y, evidentemente, saca del patrimonio y entrega ese patrimonio al Estado los bienes de una persona o de un conglomerado. Entonces, son temas que se tienen antes de que un juez decida sobre su culpabilidad. Claro. O sea, yo no te digo, no estaría en desacuerdo que luego de que se tenga una sentencia con la cosa de lo irrevocablemente juzgado, entonces en ese momento pues sí se aplique. Pero previamente me parece peligroso. ¿Cómo usted percibe el posicionamiento del PLD en la actualidad? Hay una evidente competencia de dos organizaciones políticas de la oposición por encabezar justamente la oposición al gobierno.
el PLD dice que aventaja a la fuerza del pueblo dice lo contrario. ¿Cuál es la realidad? ¿Quién es que lidera actualmente la oposición política al gobierno? Bueno, no lo decimos nosotros, las encuestas y la preferencia del electorado se ve claramente quién es el que está por encima y cuál es el partido que está liderando la oposición y sobre todo qué partido lleva los temas de debate que se necesitan, o sea, la problemática real, quién lo está trayendo a colación. Bien, pero hay algo también, la pregunta que a veces hace el doctor Jacín, a la hora de las elecciones, tanto la Fuerza del Pueblo con el doctor Leonel Fernández como candidato, que no podría realmente, no hay una confianza dentro de la Fuerza del Pueblo en que a fin de cuentas los PLDistas, más que por la organización, se decidirían por apoyar a quien les garantizaría una vuelta al poder, aunque no fuera un agente de su partido. Mire, yo no lo veo como un regreso a la vuelta al poder, yo lo veo como la persona que le represente personalmente y que verdaderamente lleve al país a un destino de tranquilidad. Entonces, ahí es que entendemos que nuestro candidato, el presidente Leonel Fernández, es el que mejor representa a ese grupo de electorado. Bien, licenciado Pedro Blanco, sí, nos gustaría tener de parte suya un mensaje final para las personas que siguen a Fuerza del Pueblo y a las personas que usted le quiera hacer llegar algún punto específico acerca de su presencia acá en el programa. Bueno, a todo el mundo, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, pero no de novatos, es un partido de veteranos, es un partido que tiene abiertas las puertas para la juventud, es un partido que estamos trabajando el presente para mejorar el futuro. Y a todo el que se sienta animado, participe en política y venga a la Fuerza del Pueblo, que en la Fuerza del Pueblo tendrá una casa para ellos. Muchísimas gracias. Bien, gracias a usted, Pedro Blanco, miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo. Recuerde que esta entrevista estará disponible para ustedes en nuestro canal de YouTube, en Revista 110 y también en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.